hibridización de los orbitales del plomo, los 6p del plomo, 6p y 6s, pero también tienen una ligera contribución de los orbitales de los haluros, de los cuales están formados, ¿no? Entonces, nosotros de esto podemos apreciar cómo, modificando el haluro en función, podemos nosotros abrir o cerrar el bandgap, ¿no? Por ejemplo, para la fase clorada tenemos un bandgap de aproximadamente 3 electronvolts y para la fase iodada de aproximadamente 2 electronvolts. Entonces, lo que hay que rescatar y lo que quiero resaltar de esta parte es que pongan atención, esta parte de aquí, este ion que está aquí representado por esta esfera azul, es simplemente un espaciador estructural. ¿Y por qué le llamamos solamente como espaciador? Porque este no tiene injerencia en la formación del bandgap. Sin embargo, si no tuviera este contraión, la estructura se desintegraría de manera inmediata y perdería las propiedades de semiconductor que usualmente tienen estos materiales, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, las perovskitas son esta estructura química que está formada por un ion metálico, por haluros, ¿sí? Y por un espaciador. Eso es muy importante porque es el principio de funcionamiento de los nuevos materiales que les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo sabemos si uno de estos materiales es luminiscente o no? ¿O cómo propiciamos que sea luminiscente o no? Este tipo de estructuras tipo perovskita, ¿no? Entonces, parece ser que el secreto está en el tamaño del cristal, ¿no? Si hacemos cristales muy pequeñitos de estos materiales, que tienen mucha movilidad electrónica, si los hacemos lo suficientemente pequeños, podemos confinar a los excitones que se generan en el tamaño de los nanocristales y obligar a que decaigan radiativamente. Si hacemos partículas más grandes, lo que vamos a tener es que los excitones se van a poder disociar y moverse libremente a las fronteras de grano, y desde ahí se pueden recolectar las cargas libres, ¿no? Entonces es muy fácil entender qué es lo que necesitamos para hacer un LED o qué es lo que necesitamos para hacer una celda solar, ¿no? Para un LED necesitamos puntos cuánticos, cristales muy pequeñitos que confinen a los excitones. Para una celda solar necesitamos granos muy grandes que permitan que el excitón se disocie, que no se recombine y poder capturar las cargas en las fronteras de grano, ¿ok? Entonces, específicamente para aplicaciones en luminiscencia, que les repito es lo que a nosotros nos interesa, la aproximación general es hacer nanocristales o puntos cuánticos dependiendo del tamaño. En este caso, por ejemplo, anda por ahí de 10 nanómetros. Este cristalito que está aquí es un cristal cúbico de una perovskita bromada, ¿sí? Y la GenSem de cómo toda la población. Y esta es la representación de esos cristales en solución, cómo se ven, cómo emiten al cambiar los haluros. Esto, de acuerdo a lo que les decía, que se pueden modificar el bandgap de la perovskita, bueno, pues también la emisión correspondiente se modifica al cambiar los haluros. Sin embargo, esta aproximación, como pueden darse cuenta, o pueden darse una idea, tiene determinados problemas, número uno, en procesado, porque para hacer un dispositivo electrónico se necesita más bien una película más que un quantum dot, ¿no? Entonces, embeber este tipo de materiales o anclarlos en superficies tiende a ser complicado. Además, durante la síntesis se utilizan ligandos orgánicos que pueden modificar las propiedades de inyección de carga, movilidad, etcétera. Pero además hay estudios ya muy importantes que hablan de que estos nanocristales, cuando ya están en operación dentro de un dispositivo, dentro de una película, formando una película conversora, comienzan a agregarse en dominios más grandes, ¿no? Y entonces ahora este dominio nuevo de nanocristales que se fusionaron para formar un cristal más grande, ahora actúa como centros que cuenchean la luminiscencia, ¿no? Entonces tampoco es tan bueno tener este tipo de estructuras, ¿no? Hay otras alternativas, como por ejemplo aquí en el grupo propusimos esta, que básicamente era embeber nanodominios de esta perovskita de metilamonio, plomo, 2 bromos y un cloro, embeberlos en una matriz de bromuro de plomo. ¿Esto cómo lo hicimos? Bueno, pues muy sencillo. Para depositar estos materiales, aquí en el grupo utilizamos un sistema que ahorita les voy a mostrar a mucho más detalle, pero lo que hicimos fue modificar la concentración molar de bromuro de plomo a cloruro de metilamonio. Para hacer una perovskita totalmente convertida, la estequiometría tiene que ser 1:1 para generar esta estequiometría final. Sin embargo, si no respetábamos esa estequiometría y utilizábamos menos cloruro de metilamonio, entonces lo que teníamos era una matriz de bromuro de plomo
con unos pequeños cristales incrustados en su superficie de perovskita, ¿no? Y entonces ese material, cuando lo irradiábamos con luz ultravioleta, emitía justo como lo hacen los quantum dots de perovskitas, ¿no? Cuando convertimos totalmente la perovskita, es decir, cuando usamos las estequiometrías correctas, pierde totalmente su luminiscencia porque ahora las cargas son libres de moverse a las fronteras de grano y disociarse, ¿no? El ejemplo de hasta abajo es solo el bromuro de plomo depositado, tampoco es luminiscente. La muestra más luminiscente es una condición de una concentración específica para formar estos dominios de tamaños bien específicos y propiciar las propiedades de luminiscencia, ¿no? Esto lo hicimos en el sistema de rocío pirolítico, pero aún así todavía hay cosas que tenemos que resolver en función de las perovskitas, ¿no? Les decía que es una tecnología muy atractiva, que se puede depositar trabajando desde solución o por evaporación física, se pueden modular sus propiedades, etcétera. Tiene muchas ventajas, pero una de sus grandes desventajas es la gran toxicidad del plomo. Y entonces, teniendo eso en cuenta, parece ser que la tendencia es buscar alternativas. Una de las grandes alternativas que hay a estos materiales es hacer perovskitas de estaño, pero no son estables, ¿no? El estaño necesita mantenerse en estado divalente y durante la operación comienza a oxidarse a un estado de 4+. Esto no es bueno, entonces hay que buscar otro tipo de materiales que puedan comportarse de manera apropiada durante la operación y la vida útil del dispositivo, pero que al acabar su vida útil y ser desechados o ser reciclados, etcétera, no representen un peligro, ¿no? para el medio ambiente o tóxico o lo que sea. Eh, lo que estamos planteando ahora, voy a partir otra vez de perovskitas para explicarles los nuevos materiales que estamos trabajando, ¿no? Digo nuevos porque realmente hace poco que yo estoy trabajando con ellos, pero estos realmente se conocen desde los 80, pero no habían tenido tanta importancia hasta que se descubrió que las perovskitas eran muy valiosas, entonces se retomaron, ¿no? Entonces, este tipo de estructura que ven aquí es una perovskita. Estos verdes grandes de acá son los espaciadores, son los cesios. Adentro de los octaedros están los plomos y en las esquinas están los cloros, ¿no? Esta es específicamente una clorada. Se ensamblan de manera que todos los octaedros comparten vértices mediante los cloros y es así como se da la conducción. Esta perovskita tridimensional conduce entre plomo y plomo a través de los haluros. Por eso son tan buenos conduciendo energía, la energía de excitación, ¿no? Para hacer este material, lo que hay que hacer es poner molarmente un cloruro de cesio y un cloruro de plomo. Cuando se mezcla uno a uno, tenemos una perovskita de esta estequiometría que forma esta estructura cúbica. ¿Qué pasa si cambiamos esta estequiometría? Bueno, pues el primer caso, por ejemplo, es aumentar el plomo, subirle la estequiometría, la molaridad del plomo, y entonces tenemos un mol de cesio, 2 de cloruro de plomo, y la estructura resultante es esta. Y la manera en la que ahora se acomodan los octaedros de los plomos es compartiendo 2 de sus cloros entre los octaedros vecinos, y así cuando vemos una estructura de este tipo a nivel macro, podemos apreciar cómo crece en 2 dimensiones, que son capas de los haluros de plomo separados por los cesios, ¿sí? Este tipo de materiales tienen otras aplicaciones. Ahora existe confinamiento cuántico y no importa qué tan grande sea la película, puede ser luminiscente porque existe confinamiento en una dirección, ¿sí? Hay dispositivos hoy en día generados con este tipo de estructuras. Estas estructuras se forman simplemente cambiando la estequiometría, no hay que hacer más nada, más que las mismas condiciones que se genera esta otra fase, cambiamos la estequiometría y ahora se va a autoensamblar en esta otra, en este otro acomodo. Y ahora viene lo importante. Pongan atención, ¿qué pasa si en lugar de modificar el plomo, en este caso, modificamos los espaciadores? Es decir, vamos a darle un grado más alto de espaciamiento a los dominios del plomo. Entonces, esta nueva estequiometría, que utiliza 4 cloruros de cesio y un cloruro de plomo, ahora se ensambla en esta manera en la que los octaedros del plomo están otra vez con cloros en sus vértices, pero ya no están en contacto entre sí con ningún otro de los octaedros. Y esto hace que el confinamiento en estos materiales sea sumamente fuerte, ¿no? Otras características que les voy a explicar más adelante. Entonces, ahora tenemos octaedros separados por cesios de esta manera, ¿no? Aquí abajo. Entonces, ningún octaedro tiene interacción con otro y estos materiales ahora
se llaman cero dimensionales. Y esto no tiene que ver con el tamaño del cristal, ¿no? Porque podemos hacer monocristales muy grandes del tamaño de centímetros de estos materiales, pero se llaman cero dimensionales porque su dominio optoelectrónico queda confinado exclusivamente al octaedro formado por el metal y los haluros. ¿Ok? Esto es importante, porque a partir de aquí surge esta otra familia de materiales de haluros metálicos de baja dimensionalidad en los que los octaedros de los metales, sin importar cuál sea, están rodeados por haluros y separados por espaciadores. Entonces, vamos a partir ahora sí de esta representación, ¿no? Los materiales de los que les voy a hablar son de este tipo. Entonces, este tipo de materiales usualmente, les digo que ya habían sido descubiertos, pero como no se había encontrado una aplicación real, pues no existía un motivo real para explorar técnicas de depósito, técnicas de procesado, etc. Hasta que surgieron las perovskitas, fue cuando comenzaron a avanzar en ese sentido. Y les voy a hablar de las técnicas que hay hoy en día maduras para generar películas de perovskitas, de las perovskitas tridimensionales. La primera es spin coating, ya casi todos la conocen. Consiste en gotear una solución de la solución precursora sobre un sustrato, hacerlo girar, la fuerza centrífuga expulsa el exceso de material y después, por tratamiento térmico, se convierte el material a la fase deseada. Luego vienen otro tipo de técnicas de evaporación, en específico es evaporación física, en la que por varios pasos se van evaporando los distintos precursores que reaccionan entre capa y capa para finalmente tener la perovskita formada, ¿no? Hay otro tipo de técnicas alternativas desde solución, como el glass blade o el air knife, ¿no? O blade coating también es una variante, ¿no? Y a grandes rasgos, ¿qué buscamos cuando volteamos a ver una técnica de depósito? Bueno, nosotros como científicos, primero lo que buscamos es que pueda utilizarla en el laboratorio, ¿no? Pero el gran problema es que para que una técnica o una nueva tecnología abandone el laboratorio y entre al mercado, tenemos que comenzar a proponer maneras de producirlas eficientemente que no sean en las condiciones tan controladas que usualmente tendríamos en un laboratorio, ¿no? Y entonces, la pregunta, para que un material pueda abandonar el laboratorio, la primera pregunta ¿es escalable? Es decir, ¿se puede integrar en una línea de producción? Y bueno, pues de entrada les puedo decir que, por ejemplo, spin coating no, porque los depósitos de spin coating usualmente están muy limitados a áreas de depósito pequeñas, no se pueden usualmente depositar sustratos tan grandes. Evaporación física requiere mucha energía, condiciones muy controladas de ambiente, etcétera. Y entonces ahora tenemos técnicas emergentes que podemos voltear a ver, ¿no? Y es justo eso a lo que les comentaba hace ratito. En el grupo comenzamos trabajando con rocío pirolítico para hacer dispositivos, bueno, más bien películas dopadas con lantánidos de óxidos metálicos, y el principio de funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Es una solución que se coloca en un nebulizador, se generan las gotas, los nebulizados que se mantienen suspendidas en el aire debido a que son de tamaño micrométrico. Después se inyecta un gas de arrastres para llevarse las partículas hasta la superficie de un sustrato caliente en donde se da la reacción ya sea de pirólisis, de autoensamblado, de sustitución, etcétera, y posteriormente se forma una película, ¿no? Aquí el sustrato está a una temperatura controlada. Esto ayuda a modificar las propiedades de cristalización, nucleación, cristalización y crecimiento de los granos. Y bueno, este primera aproximación la fuimos modificando. Aquí esta lo que representa es el mecanismo de crecimiento. Vienen los gases reactivos, buscan un centro estable en el que se puedan enlazar en la superficie del sustrato, y mediante la reacción heterogénea, reacción heterogénea tiene que ver con que hay un gradiente de temperatura, es decir, lo que está más caliente y la temperatura óptima para generar el material está en la superficie del sustrato. Entonces la reacción heterogénea se va a dar preferencialmente en la superficie del sustrato y después se van a disolver ya sea solventes, no reactantes, etcétera, ¿sí? Y esta técnica la fuimos explorando para depositar pues, una familia más grande de materiales. Partimos de óxidos metálicos, hicimos materiales compuestos de polvos de óxidos metálicos embebidos en matrices de polímeros, MOFs y más, ¿no? Y bueno, al final,
la última modificación o de las últimas que le hemos hecho al diseño es la capacidad de depositar de abajo hacia arriba. Esto porque como estamos utilizando temperaturas tan bajas, usualmente los condensados manchan la película por goteo durante los depósitos. Entonces este es el sistema general, ¿no? Y consiste en una o varias esferas o depósitos que van a contener la solución precursora. Cada uno de estos depósitos están conectados a una boquilla central, ¿sí? Que colecta. Entonces, se pueden imaginar que virtualmente aquí podemos tener un número indefinido de contenedores con distintas propiedades y distintas soluciones. Y cada una de ellas está puesto otra vez sobre un nebulizador que va a generar los aerosoles, ¿no? Entonces, una vez que son arrastrados, se mezclan en la boquilla central, se depositan. Aquí tenemos en el INSET un zoom a la parte del depósito, en la boquilla. Esta es la boquilla por donde salen los precursores, impregnan el sustrato que está aquí en rojo, pegado a la resistencia o al control de temperatura, como lo quieran ver. Y una vez que interactúan, comienzan a formar la película y al final son extraídos por un tubo exterior y después son desplazados hacia una campana de extracción, ¿no? Ahora, ¿qué propiedades tiene este tipo de depósito con respecto a los otros que les había mostrado? Bueno, pues a diferencia de spin coating, por ejemplo, donde les decía que necesitan una atmósfera inerte, aquí el mismo gas de arrastre que es nitrógeno sirve como una cortina que blinda a los materiales durante el crecimiento y genera una cortina inerte durante la nucleación y el crecimiento de la película, ¿no? Y entonces ahora podemos operar este tipo de equipos para hacer depósitos tanto de perovskitas, materiales que usualmente se oxidarían, etcétera, en condiciones atmosféricas tanto de presión como de aire, ¿no? En atmósfera ambiental, vaya. Entonces, los parámetros que afectan a esta técnica en general son muchos y al verlos podríamos pensar que el proceso estocástico puede llegar a ser muy complicado. Pero realmente tener tantos parámetros nos ayuda a nosotros a tener un alto grado de control sobre las propiedades finales del material, ¿no? Entonces, los parámetros para hacer un buen depósito dependen de las propiedades número uno de la solución, ¿no? La concentración, los solutos que están disueltos, etcétera, aditivos. Durante el depósito, la temperatura, el gas que se utilice para arrastrar a los nebulizados, la distancia entre boquilla y sustrato, el número de ciclos, etcétera. Todo esto va a impactar en las propiedades finales de nuestro depósito, ¿no? Entonces, esto es lo que utilizamos para hacer los depósitos que les voy a mostrar ahora. Aquí están los resultados. Me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya están durmiendo. Entonces, estas son las películas depositadas por ACBD de aluros metálicos. Estas son las 3 estequiometrías que se utilizaron, ¿no? Aquí las pueden ver. Estas son la fotografía de las películas irradiadas con luz ultravioleta. Una de ellas emite en violeta, otra en azul y otra en verde, y cada una de ellas tiene una estequiometría y características distintas. Cuando las caracterizamos por fotoluminiscencia, pudimos apreciar que tienen propiedades muy interesantes. Usualmente no se aprecian en películas de este tipo de materiales de cobre. No hablo de los cero dimensionales, sino que utilicen cobre como centro de emisión. Entonces, lo principal que podemos ver es que tienen un Stowe shift muy alto, ¿no? Absorben en longitudes de onda de mucha energía y emiten en el visible. La separación entre su banda de excitación y su banda de emisión es muy amplia. La segunda característica que apreciamos en la familia de los 3 materiales es que su emisión es muy amplia. Es una banda muy amplia y finalmente, en algunos de los casos, se pueden deconvolucionar en distintas bandas, ¿sí? Cuando hicimos la caracterización estructural de estos materiales por rayos X, comparándolos con lo que estaba reportado en la literatura, pues coincidían bien los espectros, ¿no? Las 3 estequiometrías utilizadas corresponden bien, salvo algunos cambios en las intensidades relativas que vienen dadas por orientaciones preferenciales porque es una película. Y entonces, cuando nos pusimos a estudiar cuál era el mecanismo de luminiscencia y por qué tenían estas características estos materiales, y aquí es donde viene lo interesante de la teoría de por qué estos materiales se emiten de forma tan eficiente. Porque bueno, esto se me había pasado decírselos, estos materiales de baja dimensionalidad están reportados que emiten con eficiencias muy altas, cercanas al 100%, ¿no? Esto quiere decir que cada uno de los fotones que absorbe el material es reemitido en otra longitud de onda. Entonces, esto los convierte en materiales muy atractivos, ¿no? Para aplicaciones en luminiscencia. Entonces,
Voy a comenzar contándoles qué ocurre generalmente en un material luminiscente convencional, ¿no? Entonces, este primer diagrama muestra distintos mecanismos de luminiscencia, en donde tenemos la banda, el Core Valence Band, la banda de valencia y la banda de conducción, ¿no? Entonces, usualmente, para propiciar un efecto de fotoluminiscencia, lo que hacemos es impactar un fotón que promueva un electrón de la banda de valencia hacia la banda de conducción, y cuando decaiga de la banda de conducción, va a emitir, ¿sí? Este es el principio más básico de luminiscencia y el más convencional. De ahí vienen otros tipos. Si durante el proceso el electrón que es promovido queda fuertemente anclado al hueco que es dejado atrás, como en el caso de los nanocristales, entonces se va a formar un excitón, ¿no? Y cuando decaiga radiativamente, va a ser de una energía un poco menor que la del Van Gogh, ¿sí? El último tipo de luminiscencia que nos interesa en esta presentación es esta que está llamada como STE, que viene por el acrónimo de Self-Trapped Excitons. Y eso quiere decir que los excitones generados por algún mecanismo se autoatrapan y ya no se pueden mover en la red, se obligan a decaer en donde se generaron, y eso propicia la luminiscencia, ¿no? Entonces, bueno, adicionalmente hay otro tipo que se llama cross luminescence, que ahorita no nos interesa y que no voy a hablar, ¿no? Entonces, estos excitones, perdón, autoatrapados, ya han sido reportados y habían sido encontrados en materiales inorgánicos, en titanatos, en algunos orgánicos, etcétera. Pero no se habían encontrado materiales que presentaran eficiencias en luminiscencia tan altas mediante este mecanismo, ¿no? Porque se sabe que usualmente este tipo de excitones pueden más bien quenchar la luminiscencia, más que propiciarla, ¿no? Entonces, este tipo de excitones se generan en materiales que son muy suaves. Esa es la primera condición. Necesitamos un material con red suave, ¿sí? Número 2, que el material tenga un acoplamiento electrón-fonón muy fuerte, ¿sí? Esto quiere decir que la red se va a distorsionar y, bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante con otro diagrama. Entonces, una vez que los excitones son generados, cuando la molécula cambia de su conformación, el excitón ya no se puede mover porque se genera un polarón que lo ancla a la red, ¿no? Ya no permite que se mueva y lo obliga a decaer ahí. Entonces, perdón. Entonces, este polarón generado, ¿sí? Es un excitón que está fuertemente ligado a la red cristalina, ¿sí? Pero no solo eso, también genera deformaciones en ella debido al campo eléctrico que genera el polarón. Entonces, ahora el polarón, el excitón que está fuertemente anclado a la red cristalina, ya no se puede mover porque le cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y se obliga a decaer ahí en ese dominio. Es por eso que se llaman excitones autoatrapados, ¿no? Y entonces, este es el diagrama de bandas, de lo que realmente ocurre en este tipo de materiales. Tenemos una banda de valencia del material, ¿sí? Desde la cual podemos nosotros promover un electrón, llevarlo hacia el estado de las cargas libres, ¿no? Que usualmente este gap viene dado por el octaedro del metal en cuestión, y desde ahí el electrón pues tiene varias opciones, ¿no? El primero es decaer no radiactivamente, la segunda es caer a un estado de excitones libres, ¿sí? Y desde ahí, debido a la distorsión de la red, ¿sí? Se genera el autoatrapado de los excitones y entonces decaen radiactivamente. La distorsión de la red genera que el Stokes shift sea tan grande debido a que justo la banda de valencia se ve deformada y entonces disminuye la energía con la que puede decaer el electrón, ¿no? Radiativamente. Entonces, desde aquí podemos nosotros pues inferir que la energía de excitación viene dada usualmente por el band gap del aluro metálico en cuestión, pero la emisión viene dada por los procesos intermedios, ¿sí? Qué tan móvil es la red, qué tan suave es la red, la energía de enlace del excitón, la energía de autoatrapado, todo eso en conjunto nos va a definir de qué color va a emitir nuestro material, ¿sí? Entonces, hay un factor que en la literatura lo podemos encontrar como one risk factor,
y este factor lo que nos dice es el grado de acoplamiento de un excitón con la red, ¿no? El grado de acoplamiento excitón-fonón. Y este viene dado o está íntimamente correlacionado con el ancho medio del pico de luminiscencia, ¿no? H es la constante de Planck, aquí está la frecuencia del fonón, la temperatura, la constante de Boltzmann, etc. Y nosotros podemos ahora, entonces, correlacionar la probabilidad de que un material emita mediante este fenómeno, ¿sí? Utilizando este factor. Hay un umbral en el cual los materiales con determinado valor van a poder emitir. Si el valor es muy bajo, quiere decir que el cristal es muy rígido, ¿no? Como en los titanatos, y entonces más bien se va a dar el quench-up por luminiscencia, porque el excitón se va a acoplar muy fuertemente al fonón, ¿sí? Y entonces va a haber un cruce entre las bandas fonónicas y las bandas de los estados excitados, y entonces va a haber un decaimiento no radiativo. Entonces, hay rangos de valores de S para los cuales los materiales van a ser luminiscentes. Esto está en la bibliografía. Quien guste entender un poco más de eso, con gusto le puedo pasar bibliografía. Y entonces ahora sí vamos a ver las propiedades de los tres materiales que depositamos. Este es el primero, ¿no? El primero tiene esta estequiometría, ¿sí? Esta es la estructura química del material. Está formado por los tetraedros de cobre y los cloros que se posicionan en los vértices de la pirámide y separados por los cationes que en este caso son potasios, ¿no? Y entonces, si se fijan, en este caso los cobres se acomodan en cadenas lineales que comparten vértices. Uno de esos vértices, este es un zoom de la estructura de los cobres, ¿sí? Y para hacer este material, lo que hicimos fue en una mezcla de alcoholes, eso es importante porque no estamos utilizando solventes tóxicos, colocamos los precursores en condiciones estequiométricas, las metemos al sistema de depósito, dividimos la solución en dos y cada una de las esferas la llenamos con la misma solución, depositamos. Estos depósitos se hacen a 80 grados, a bajas temperaturas, y al final lo que tenemos son las películas violeta que vieron en las fotografías hace ratito. Y entonces este es el mecanismo por el cual emiten estos materiales, ¿no? Absorbe el cobre, después hay un estado de excitones autoatrapados, este estado es muy profundo, y esta profundidad y esta localización y la energía tan alta que tiene para emitir en el violeta viene dada porque no es tan móvil este sistema, ¿no? A diferencia de cuando tenemos octaedros totalmente aislados entre sí, pueden reconfigurar su estado molecular. Cuando están anclados o ligados entre sí de una forma lineal, su movimiento se ve un poco más restringido y entonces el Stokes shift ya no es tan alto y estos materiales van a emitir en violeta. El otro material, ejemplo. El otro material que les presenté es el que emite en azul. Aquí les pido una disculpa porque no sé dónde quedaron las fórmulas de los materiales, pero ahorita se las recuerdo. Este tipo de materiales usualmente se acomodan en esta conformación en zigzag, ¿sí? En donde las pirámides, otra vez los tetraedros, son los átomos de cobre rodeados por los haluros, pero ahora tenemos mezclas de cloro y de yodo. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos yodo? Bueno, pues el yodo ahora puede generar puentes entre dos unidades de cobre, ¿sí? Puentes que se pueden aprovechar. Y ahora la emisión, si recuerdan, la emisión está formada de dos bandas. Estas dos bandas de aquí abajo vienen dadas por las dos especies de cobre. Una especie de cobre, que es este cobre aislado, genera una banda de emisión en el violeta, y los dos cobres que están acá coordinados mediante los yodos, cuando vibran o cuando se excitan y se desexcitan, generan una emisión más bien en el verde, y combinados dan una emisión en el azul turquesa, ¿no? Como todo el material. Entonces, este tipo de material representa un reto un poco más grande, porque el yoduro de cesio, cuando se pone en contacto con el cloruro de cobre, precipitan, ¿no? Ocurre una reacción de autoensamble, porque son muy afines, y hay precipitados, entonces no se pueden colocar en la misma solución. Pero esa es una de las grandes bondades de este sistema de depósito que tenemos aquí en los laboratorios, que es que podemos codepositar varias fuentes, ya sea de materiales precursores, antidisolventes, aditivos, y eso fue lo que utilizamos para generar esta estructura.
Por un lado, solubilizamos el cloruro de cobre en una mezcla de alcoholes y de manera separada los precursores de cesio y los colocamos en esferas independientes y los codepositamos, ¿no? Y de esta manera logramos hacer la película turquesa que les mostré hace ratito. El último material del que les quiero platicar es este. Este tiene también una configuración cero dimensional, ¿no? Pero la configuración viene dada por dos cobres que interactúan de manera muy local, ¿no? No es un solo cobre, son dos. Y aquí lo interesante es que forman estados coordinados distintos, ¿no? Este, por ejemplo, es un trigonal plano y este es un tetraedro que se unen por dos de sus aluros y que están separados, estos dominios cero dimensionales, otra vez por cesio, ¿no? Y entonces, este también lo pudimos depositar utilizando una sola fuente, hicimos una sola solución, la codepositamos, la dividimos en dos, la codepositamos y tuvimos el material en verde. Y este tipo de materiales emiten también por excitones autoatrapados y viene dado por esta configuración tan específica que tienen estos dos cobres. Entonces, a partir de aquí ustedes podrían decirme, bueno, pues qué tan complejo es el sistema para que tú hagas que se ensamblen así. Bueno, pues, como son materiales iónicos, el autoensamble se da de manera automática siempre y cuando se respeten las estequiometrías, ¿no? Tan sencillo como juntar dos soluciones, dejar que se evapore el solvente y conforme se va evaporando el solvente, se van autoensamblando los materiales para generar los fósforos luminiscentes, ¿no? Bueno, finalmente estos materiales, estas tres películas fueron caracterizadas por luminiscencia. Se calcularon sus coordenadas cromáticas en verde, en azul, en violeta. Los band gaps también fueron calculados a través de TAUC. Esto no es la mejor aproximación, lo mejor es con reflectancia difusa. Ahorita estamos a la búsqueda de esta técnica para poder calcular más apropiadamente el band gap de estos materiales que andan entre 3 y 4 electron volts. Los tiempos de decaimiento andan ahí por el orden de los microsegundos, de las centenas de microsegundos. Y las micrografías SEM de los tres materiales. Estas son las estequiometrías que yo les quería mostrar cuando les expliqué las estructuras, ¿no? La primera estequiometría es 2 potasios, 1 cobre y 3 cloros, ¿sí? La segunda es esta, que al final lo que se tienen que fijar es que tiene 6 cloros y 2 yodos. Y la última, que es, contiene solo cloros, no tiene yodos, y es la que emite en verde. Y cuando apreciamos a detalle las microscopías SEM, podemos apreciar pues, diferencias muy grandes en la manera en la que se depositan estos materiales, ¿no? El primero se deposita como una película continua, pero que tiene granos con una distribución de tamaños muy grande, y los granos más grandes van a generar algunas crestas en el material. Los granos más pequeños y aplanados compactos generan los valles en el material, ¿no? Para la segunda estequiometría, que fue para la que dividimos las soluciones y la que emite en violeta y que genera los zigzags en su estructura, se generan estas agujas que son características del estado de la estructura unidimensional en zigzag de estos materiales, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros podemos tener evidencia a un nivel macro de cómo se autoensamblan estos materiales, ¿no? Abajo de estas agujas hay una película continua, ¿sí? Y después de que se completó la película continua, comienzan a salir protuberancias en forma de varillas, ¿no? Finalmente, la última estequiometría, la que emite en verde, se depositó más bien en forma de islas. Aquí podemos ver el macro de la micrografía SEM. Hay muy buena homogeneidad, pero cuando hacemos un zoom a las zonas, se ven los cristales más bien, pues ahí cúbicos, semicúbicos, y esta parte que tenemos acá sombreada en oscuro es el sustrato, ¿no? Entonces, este tipo de depósitos en forma de islas habla también mucho del tipo de material que estamos trabajando. Y para entender cómo se ensamblan estos materiales por la técnica de ACVD, hay que entender las técnicas y específicamente el proceso de crecimiento que viene dada por esta curva de concentración supercrítica. Esta eje de aquí, lo que nos marca es el tiempo, y este eje de la Y lo que nos marca es la concentración. Lo que se espera aquí es que haya ya sea un aumento en el tiempo durante el depósito, un aumento en la temperatura o algo que catalice la reacción de nucleación, ¿sí? Y lo que se busca justo
es esta parte de nucleación, se parte en tres, en donde se aumenta la concentración supercrítica hasta alcanzar la etapa de nucleación, y a partir de ahí se da el crecimiento, difusión y control, y crecimiento de la película, ¿no? Entonces, hay tres tipos de crecimiento. Hay un tipo de crecimiento en forma de películas, en donde el material crece formando películas continuas sobre el sustrato, es decir, capa por capa. El segundo tipo de crecimiento es por islas, y el tercer tipo de crecimiento es por capas y encima islas. Entonces, si ponemos un poquito de atención, podemos apreciar los tres tipos de crecimiento aquí, ¿no? El primero es por capa. Tenemos una capa de material que está cubriendo totalmente el sustrato. Esto tiene que ver con que el material crece preferencialmente sobre el sustrato, más que sobre sí mismo, ¿sí? El segundo tipo de material, esto es por capas y luego por islas. Esto tiene que ver con que el material primero crece sobre el sustrato, pero una vez que cubrió todo el sustrato, prefiere crecer sobre sí mismo con otro tipo de estructuras, generando las agujas. Y finalmente, tenemos el tipo de crecimientos por islas, ¿no? Aquí, este tipo de material prefiere crecer sobre sí mismo que sobre el sustrato. ¿Sí? Eso sí lo pueden apreciar. Finalmente, para estas tres películas, algo muy importante y algo que usualmente le preocupa a quienes nos dedicamos a procesar estos materiales es qué le ocurre a los estados de oxidación del cobre, porque para que sea luminiscente tiene que permanecer en su estado 1. Y el cobre es muy fácil que se oxide a un estado 2. Entonces, lo que hicimos fue evaluar qué era lo que ocurría durante el proceso de depósito. Analizamos estas películas por XPS. El primero contiene todo el barrido en energías para ver los diferentes elementos. Apreciamos que, por ejemplo, la primera película contiene cobre, no contiene cesio ni yodo, pero sí contiene potasio y cloro, ¿no? La segunda contiene las líneas de energía del cobre, del cesio, del yodo. Las del potasio no están presentes y las del cloro en menor medida. Y finalmente, la última tiene las del cloro, las del cesio y las del cobre, ¿no? Pero un zoom a la zona, cuando hicimos alta resolución a la zona del cobre, que está acá, perdón, lo que buscábamos eran señales adicionales a las bandas que usualmente se aprecian para el cobre 1. El cobre 1 usualmente se ve como dos bandas que están separadas por aproximadamente 19.8 electronvolts, y cuando se comienza a oxidar, lo que ocurre, esta referencia, lo que ocurre es que las dos bandas, ¿sí?, permanecen, pero comienza a crecer una banda satelital del lado izquierdo, es decir, a mayor energía, ¿no? Entonces, nosotros aquí yo sombreé la parte en donde se esperaría que aparecieran las bandas asociadas con el cobre 2, y en ninguno de los casos aparece, ¿no? Y eso ahora a nosotros nos ayuda a pensar que esta técnica es muy buena para poder procesar materiales en condiciones ambientales y condiciones de temperatura pues súper alcanzables en cualquier laboratorio y en cualquier proceso industrial, ¿no? Además, el hecho de ser depositadas en atmósfera abierta pues es también muy atractivo. Vale la pena mencionar que los precursores que se utilizaron para generar estas películas, que actualmente estamos tratando de caracterizar su luminiscencia, los precursores no eran de alta pureza, ¿no? Andaban por ahí del 98%, 99%, también los vuelve muy atractivos, ¿no? Este tipo de materiales son muy tolerantes a tener defectos, a utilizar precursores de baja calidad, a utilizar incluso solventes poco convencionales, ¿no? Beto en el grupo está depositando aluros metálicos de plomo utilizando solo agua, gracias a la técnica. Entonces, pues es una muy buena opción para generar este tipo de materiales, ¿no? Y ahora, a lo que voy a pasar, es a contarles un poquito de otras cosas que se están haciendo en el grupo. Y aquí tenemos dos invitados. Uno de ellos es Cristian, que está haciendo su maestría en el ITLA, y él está trabajando con aluros de cobre de baja dimensionalidad, y él específicamente lo que está buscando es una emisión en el blanco, ¿no? Y bueno, ya la encontró. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues haciendo mezclas de espaciadores y mezclas de los aluros. Estos espectros de acá lo que nos muestran son la excitación del material, que está centrada por ahí de 350, y su emisión, que se compone de dos bandas, ¿no? Una centrada en 500 y otra por el rojo, que completan la emisión. Cuando se calculan sus coordenadas, pues emiten un blanco muy centrado en las coordenadas, ¿no?
Y otro de los estudiantes, Ulises, él está trabajando con otra aproximación, también mezclando los espaciadores y los aluros. Él está, más bien su objetivo era lograr correr las bandas de excitación que usualmente se encuentran a energías muy altas, correrlas al visible, ¿no? Y esto también él ya lo logró. Estos son espectros de distintos materiales, todos sus materiales emiten en el mismo color, esto es la emisión, al final sus materiales todos emiten en amarillo, pero lo importante es que cuando cambien las condiciones de cristalización, el espectro de excitación cambia. Pueden ver cómo en algunos casos, como este verde y este violeta de acá, comienzan a absorber en el visible. Y esto ahora es muy deseable porque para aplicaciones biomédicas como biomarcadores, estas ventanas en las que pueden trabajar los fósforos son deseables. Ulises está trabajando con una doctora en Cicata que prácticamente le está dando las necesidades de material que ella necesita tener para usarlo como biomarcador, las longitudes de onda donde ella necesita que absorba y donde emita. Y bueno, estos son parte de los resultados que él ya ha tenido. Esto adicionalmente lo va a embeber en un polímero biocompatible para poder hacer contrastes ahí biológicos, ¿no? Esto está en una etapa inicial de hacer polvos, pero obviamente a nosotros nos parece tan interesante que creo que vale la pena hacerlo en forma de películas y probarlo en estructuras electroluminiscentes, ¿no? Esta, ¿por qué es atractiva? Bueno, porque podríamos tener un LED que emite en el blanco y la de abajo es atractiva porque entonces ahora nosotros podemos inyectar cargas desde menor energía, ¿no? Finalmente, les voy a mostrar un par o tres trabajos que encontré en la literatura que me parecen pues destacables y muy interesantes. El dopaje de este tipo de materiales cero dimensionales, específicamente con iones lantánidos, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Este grupo hizo una simulación de dos estequiometrías, ¿sí? Una de ellas es cero dimensional y la otra de ellas es dos dimensional, ¿no? Entonces, cuando ellos analizaron qué pasaba cuando se dopaba con iterbio, el iterbio pues no quedaba entre las bandas de conducción y la de valencia, entonces no había transferencia de energía y se esperaba que este material no tuviera una emisión. Pero cuando este otro material eh, de forma 2D, con otra estequiometría, pero también con los mismos componentes, cesio, manganeso, bromo e iterbio, es dopado con este lantánido, el lantánido queda entre sus bandas y entonces ahora sí se espera una emisión. Lo importante de esto es que esto ha sido solamente calculado, ¿no? Ahora falta comprobarlo de manera experimental y para eso pues creo que nosotros pues estamos preparados para eso, ¿no? Tenemos experiencia y parece no ser tan complicado. Y entonces lo que se encontró después del análisis en forma de polvos, fue que dopando con otros lantánidos también se encontraban las emisiones, ¿no? Entonces, la idea es probar esto en forma de polvos y utilizando otro tipo de metales, ¿no? Si se fijan aquí, pues ellos están utilizando manganeso, pero existen otras opciones. Por ejemplo, el antimonio. Y esta estructura de aquí se las puse porque, por dos razones. Número uno, es un material que emite en blanco, basado en antimonio. Y número dos, porque su estructura es sumamente bonita. Estos acá son ligandos tipo corona, aminados, ¿sí? Y entonces forman una estructura de tipo reloj de arena, ¿no? Entonces, en el centro quedan los antimonios rodeados de los aluros otra vez y separados por las coronas que se ubican arriba y abajo. Y, este tipo de materiales emiten en blanco, tienen muy buenas eficiencias. Este específicamente tiene eficiencia de alrededor del 54%, pero hoy en día ya hay reportes de materiales basados en cobre que emiten en blanco con eficiencias muy cercanas al 100%. Y eso es lo que ha inspirado a otros grupos a generar dispositivos, ¿no? Cuando se ponen este tipo de materiales cero dimensionales en una estructura tipo LED para poderle inyectar huecos y electrones, ¿sí? Han demostrado que son viables, ¿no? Para generar dispositivos electroluminiscentes. Este equipo específicamente lo logró mezclando dos materiales, uno que emite en el color azul y otro que emite en rojizo, y mezclados dan ahí un amarillo. Y en SEM se pueden ver ahí las diferencias en tonalidades. Hay unos tonos muy claros y unos tonos un poquito más oscuros. Son las diferencias entre las dos fases, pero los depósitos no son muy buenos porque, como decía, las técnicas de depósito para hacer películas están muy verdes para este tipo de materiales. Por eso nosotros podemos
contribuir mucho en este tema. Y finalmente, para poder sustituir y encontrar otros elementos que pudieran ser candidatos para este tipo de estructuras, tenemos que tener en consideración este tipo de cosas, ¿no? A quien le interese leer un poco más del tema, le recomiendo que se empape de las estructuras y los números de coordinación que generan cada uno de los materiales. Específicamente, por ejemplo, hay muchos de plata que adoptan este tipo de configuración lineal. Este trigonal lo vimos en uno de los de cobre que les expliqué. Estos son muy similares a los de cobre. Los lantánidos andan por acá, por este lado de acá, ¿no? Entonces, imagínense que ahora tenemos un catálogo prácticamente ilimitado de condiciones de coordinación, de geometrías, de ligandos, de espaciadores, de métodos de depósito, para generar materiales que pueden tener prácticamente todas las longitudes de emisión, ¿no? Entonces esto los vuelve muy atractivos. Y finalmente les iba a dar unas conclusiones, pero tuve que salir por los estudiantes que llegaron bien tarde y no me dio tiempo de hacerlas, pero se las voy a contar. Mis conclusiones van en función de que a los que están aquí presentes, sobre todo los estudiantes, apodérense de las técnicas que encuentran en los laboratorios a los que llegan. No lleguen solamente a ser usuarios de las técnicas, lleguen a proponer cambios, ¿sí? Porque es así cuando los laboratorios comienzan a evolucionar, a cambiar, ¿sí? Y su trabajo es dejar un laboratorio en mejores condiciones que en la que lo encontraron, ¿sí? Entonces, ahí va la tarea. Este sistema de depósito fue de los primeros que se construyeron. Este está en CIMAP Monterrey. Y digo de los primeros que se construyeron utilizando la geometría de depósito de abajo hacia arriba, porque les digo que aquí en Simvestab ya desde hace mucho tiempo eran expertos en hacer este tipo de depósitos, ¿no? Y bueno, con este tipo de técnicas emergentes podemos depositar materiales que usualmente no se pueden depositar tan sencillo por las técnicas actuales. Y ahí va la recomendación, ¿no? Exploren posibilidades, no se queden con lo que diga la literatura, y pues mente abierta, ¿no? Y creo que eso es todo. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado. Ok, pues bueno, le agradecemos al doctor Uriel su exposición. Pasamos a la sesión de preguntas y pues bueno, aquí en el grupo todos los estudiantes tienen que preguntar. No sé si les avisaron eso antes de que los trajeran. Entonces... Ok. Antes, en línea tenemos la participación del doctor Servando. Entonces, por favor, doctor Servando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Vicente Uriel. Excelente presentación, como siempre, muy amena, muy clara y pues muy rica en cuanto al contenido y el trabajo e ideas que haces. Me da mucho gusto escucharte de nuevo. Y bueno, yo tengo muchas preguntas muy particulares que hacerte, que quizás las voy a dejar para otro momento, pero te voy a aventar ahí unas tres, ¿no? Primero, bueno, algunas de las preguntas las fuiste contestando en el camino. Lo que te quería preguntar es, pues tú partes de una estructura electrónica para un material ideal, pero en la práctica puedes tener una mezcla de fases y composiciones y tamaños de partícula, ¿no? ¿Cómo distingues entre, digamos, una relajación que se debe a una estructura electrónica con el fenómeno que mencionas de cells, de citrones autoatrapados, y en realidad, porque ese mecanismo es un poco complejo, ¿no? ¿Cómo distingues entre ese mecanismo de relajación y la mezcla de fases donde pudieras tener también dos bandas de emisión que se deben a diferentes fases y no dos bandas que se deben a la misma fase por un mecanismo como el que mencionas? ¿Cómo distingues entre esos dos? Obviamente tienes que mencionar la parte de difracción de electrones, pero hay una trampa ahí, ¿no? ¿Me puedes explicar? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, en la literatura hay una serie de aproximaciones que se pueden tomar para diferenciar. Por ejemplo, aquí les voy a poner denme un segundo, les voy a mostrar una diapositiva.
está fallando mucho aquí el internet ahorita. Sí. Ahí está. Ujú. Aquí está. Específicamente, este material, el de en medio, tiene dos bandas, ¿no? Entonces, hay reportes de algunos materiales que efectivamente actúan más como soluciones sólidas, mezcla de dos fases estables, que como una sola fase, ¿no? Este material es una sola fase. ¿Y cómo lo han demostrado en la literatura? Bueno, una de ellas, una de las aproximaciones, consiste en hacer mediciones de fotoluminiscencia a distintas temperaturas. Y lo que se espera en estas condiciones es justo apreciar las diferencias entre los comportamientos de las dos bandas. Se espera que las dos bandas se comporten de manera muy similar, ¿no? Que provengan del mismo estado excitado. Entonces también analizar los espectros de emisión tomando distintos espectros de excitación. Si existe cambio en la forma de la banda de emisión, quiere decir que hay distintos centros luminiscentes actuando. Si modificando la longitud de excitación no ocurren cambios en la forma del espectro de emisión, puede cambiar la intensidad, pero no la forma. Si no cambia la forma, quiere decir que la emisión proviene del mismo centro, ¿no? Y así es como se han un poco determinado, ¿no? Este tipo de materiales si provienen de mezclas de fases o de uno solo. No sé si le respondí. Sí, sí, pero no es lo que tú hiciste, ¿verdad? No hiciste luminiscencia en función de la temperatura. No, 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 no. Lo que pasa es que yo tomé materiales que ya están reportados. Estas estequiometrías ya están reportadas. Sin embargo, creo que ahora que estamos trabajando con los estudiantes que presentaron los otros materiales, definitivamente esa va a ser una de las cuestiones que nosotros tenemos que atacar. Déjenme le pongo estos dos materiales, ¿sí? Sí. No están reportados. Estas estructuras son totalmente nuevas, ¿no? Y si a mí me pregunta cómo es que estamos logrando excitar el material en el visible, pues no lo sé, porque todavía tenemos que entender muchísimas cosas, pero seguramente esa diferenciación a lo largo más bien en función de la temperatura y en función de la longitud de onda de excitación, nos va a ayudar a definir si este material proviene la emisión de este material proviene de un solo centro o es la mezcla de varios centros, ¿no? Oye, o Este otro de acá también. podría ser una combinación de los dos fenómenos, que en realidad tengas una mezcla de materiales de fases y el mecanismo de relajación, porque es bien interesante cómo tu relajación pues nada más está variando la intensidad, se ve muy similar en el segundo material, pero la excitación es muy diferente y eso tiene que ver con la estructura electrónica definitivamente. O sea, De la acuerdo. excitación, pues ambos, ¿no? Siguen reglas muy particulares. No cualquier transición es permitida y si tú tienes una diferente mezcla de orbitales, pues vas a tener una diferente excitación. La relajación puede ser diferente porque no es un solo paso, ¿no? De acuerdo. Normalmente la excitación sí es un solo paso, pero la desexcitación, en este caso basado en este fenómeno, pues no. Y la otra cosa es que si tienes, pues, materiales de baja dimensionalidad, ¿cómo es la difracción de rayos X de esos materiales? Por ejemplo, si estamos hablando de dimensión, o sea, capas muy delgadas, dos-dimensional, ¿puedes ver eso por difracción de rayos X? O sea, digo, las condiciones tienen que ser muy particulares, ¿no? La orientación de las capas, etcétera. O sea, difracción de electrones funciona para cristales con tamaños que te gusta, arriba de 5 o 10 nanómetros, ¿no? Y una gran concentración de ellos. Cristales más pequeños Sí. es muy difícil
Y precisamente donde tú tienes confinamiento, pues es en cristales de menos de 10 nanómetros, aproximadamente alrededor de 5 nanómetros es cuando estamos viendo los fenómenos de confinamiento. Pero en esos tamaños de cristales es muy difícil, pues no tiene suficientemente grande el cristal como para hacer difracción de rayos X. Entonces, ¿cómo explicas eso? De que si tienes un difractograma pues bien definido, muy intenso, pues estamos hablando de materiales. De hecho, cuando tú calculas el tamaño del cristalito, pues sí, seguramente ahí te vas a dar cuenta, ¿no? De acuerdo, sí. El punto, creo que, no sé si, tal vez eso se me olvidó ser puntual en ese punto. Este tipo de materiales, bueno, aquí en SEM, se pueden ver como los cristales, bueno, las partículas, los granos son grandes, pero los granos, los cristales dentro de los granos también son grandes. Y eso, otra vez, la baja dimensionalidad de estos materiales viene dada por en dónde se confina el excitón, más que por el tamaño del cristal, porque el cristal es grande de acá, ¿no? Puede ser tan grande como un centímetro, ¿no? Puede ser un monocristal, pero dentro de ese monocristal se generan los dominios de los octaedros, ¿no? En este caso unidimensional, pero en este caso es cero dimensional. Esto no quiere decir que los cristalitos sean pequeñitos, ¿no? Más bien que el dominio optoelectrónico queda solo confinado aquí, pero los cristales son muy grandes, ¿no? Esto se extiende de forma, pues, virtualmente infinita, ¿no? Para generar una macromolécula, un monocristal, ¿no? O sea, no estamos hablando de un electrón libre en un cristal de un tamaño nanométrico. Estamos hablando de dominios que básicamente abarcan estos tetraedros, ¿no? Una molécula, o sea, pues son una molécula, ¿no? O dos, no sé. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. O sea, son de tamaño molecular más que nada, más que nano. Estamos hablando inclusive subnano, ¿no? Sí, y eso es lo que los vuelve tan eficientes, ¿no? Que cada uno de estos centros actúa como un centro luminiscente independiente, sin injerencia del cristal alrededor de él, ¿no? No hay transferencia de energía, no hay fuga de energía, por así decirlo, ¿no? Muy interesante. Pues es todo. Dejo tiempo para que pregunten los demás. Muchas gracias, Uriel, y Gracias, gracias por la presentación. gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Servando. Aquí el doctor Ciro quería comentar. Mi mal. Sí, Zacarías. Entonces, vamos con Zach. Zach, por favor. Gracias. Una muy interesante plática, Uriel. Muchas gracias. Hay dentro de lo fascinante y amplio de la plática, una de las cosas que me queda así muy... Sí, realmente siempre me ha inquietado porque me cuesta mucho trabajo entender, pero de acuerdo a la pregunta que incluso hizo el profesor Servando hace unos minutos, yo creo que es muy importante tener claro el proceso lo que significa las coordenadas configuracionales, ¿no? A mí no me queda claro, no sé si me pudieras ayudar a entenderlo un poco, pero adicionalmente yo creo que permite hacer una distinción de los procesos que tú mencionas, estos procesos de relajación a través de mediciones contra temperatura, qué es lo que esperamos ver y este tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, cómo cambian lo que decía Servando, ¿no? La excitación propiamente tiene que ser como que la misma porque se va sobre la misma base estructural, pero la excitación misma propicia una relajación de la estructura de la red, una modificación metastable, hace que se muevan, se desplacen las zonas de energía del diagrama de coordenada configuracional y en función de las características del material, se da ahí el proceso de recombinación, ¿no? Pero sí, no sé si pudieras dar mayor detalle de esta situación, por favor. ¿Cómo es qué significa el diagrama de coordenada configuracional? ¿Qué podemos ver ahí? Porque fue muy rápido, ¿no? Porque tu plática es muy amplia, pero el diagrama de coordenada configuracional no se entiende muy bien. Sí, sí.
Entonces, la parte de acá, de valencia, ¿sí? En donde actualmente encontraríamos los electrones del tetraedro, del octaedro, del tal. Pues, usualmente en estos materiales, el gap, ¿sí? Como les mostraba en el plomo, viene dado específicamente por el metal, ¿sí? Tiene una ligera inferencia el haluro alrededor, o nada. Pero el metal es el que define qué energía necesitas tú para absorber desde aquí hasta acá arriba, ¿no? Para promover un electrón desde esta banda hasta esta otra banda. Entonces, lo movemos a un estado de cargas libres en el cristal, ¿sí? En este caso, el electrón no está todavía enlazado a su hueco. Tiene que decaer en energía al fondo de esa banda y desde ahí va a llegar al segundo estado, que es el estado de los excitones libres. Ahí actúa la energía de enlace del hueco que dejó atrás el excitón, ¿sí? Cuando el excitón se acerca a la posición más baja en la banda, si existe, si la energía de enlace del excitón es lo suficientemente fuerte, se va a enlazar, ¿sí? Y entonces ahí es esta bandita de aquí, ¿no? El nivel S1. A partir de aquí pueden ocurrir una serie de cosas, que decaiga radiativamente el excitón, ¿sí? Generando luminiscencia desde esta banda, o que se disocie en dos cargas libres, o, como ya lo vimos, si hay acoplamiento fonónico en determinados tipos de materiales, va a haber cuencheo, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales, como les decía, son muy suaves y eso se tiene que imaginar, imagínense como un material de ligas, de elástico, ¿sí? Usualmente los cristales inorgánicos son muy rígidos. El ejemplo perfecto se los puedo mostrar con la perovskita. Veamos las diferencias en las estructuras. ¿Sí? Esta estructura de acá implica que tu metal está anclado por 6 lados, 6 extremos, ¿sí? Y esto propicia que el cristal sea sumamente rígido. Cuando ocurre un proceso de absorción de energía, excitación, generación del excitón, etcétera, el movimiento o el reacomodo molecular de este cristal va a ser nulo. Entonces, este tipo de materiales, ¿sí? Como no tienden a reacomodarse molecularmente en la excitación, si ocurre un acoplamiento fonónico, más bien lo que va a ocasionar es cuencheo de luminiscencia. Pero en este otro tipo de materiales, ¿sí? Los metales, que son los que le quieren acá la estabilidad tridimensional al material, no están conectados entre sí. Entonces, una vez que llega un electrón o lo que sea que vaya a excitar este dominio, ocurre un reacomodo molecular. Y este efecto se puede ver de manera mucho más pronunciada cuando en lugar de utilizar cesio, por ejemplo, utilizábamos una molécula orgánica para separarlas, ¿no? Porque las moléculas orgánicas ahora aportan elasticidad y diferentes conformaciones al sistema. Entonces, lo que ocurre es que llega un excitón, más bien llega un fotón, se genera el excitón en el cristal, pero durante ese proceso hay un reacomodo molecular. El reacomodo molecular también genera pérdida de energía y es por eso que hay un stock shift tan grande, ¿no? Entonces, puedes imaginártelo como que el excitón generado, en lugar de migrar, se genera, pero se enlaza fuertemente con la red. Así es como se generan los polarones. Son excitones que se generaron en la red, pero que no se pueden mover muy fácilmente porque van generando un campo que va deformando la red a su movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando se genera la deformación de la red, la misma deformación de la red obliga a que ese excitón se quede ahí y que decaiga. Como no hay nada que lo cuenche, lo va a obligar a decaer radiativamente. ¿Sí? Y entonces, a esta parte de acá, ¿sí? Una vez que tienes tu excitón libre, ¿sí? Se va a generar la distorsión de la red. Esta parte de aquí viene dada por la distorsión de la red, pero este
este estado de aquí necesita un cambio en el spin. Bueno, eso es importante, tal vez no lo mencioné, pero este tipo de materiales emiten desde su estado triplet. Y quienes nos dedicamos a lantánidos, sabemos que los lantánidos aceptan muy bien este tipo de energía. Y eso tiene que ver con que el tiempo de vida o el estado excitado en un estado triplet es muy, muy largo para poder ser transferido a un lantánido, ¿no? Entonces, estos materiales también son muy buenos para doparse con lantánidos. ¿Qué tanto se dobla esta banda? Es decir, ¿qué tanto se acerca? Viene dado por qué tan flexible es la red, ¿no? ¿Qué tan elástica es la red? ¿Qué tanto se puede deformar? En un titanato, por ejemplo, esta banda no se deforma tanto. Pero en los materiales que están trabajando ahorita en el ITLA, que están utilizando orgánicos, esta banda, lo que pensamos es que se deforma tanto que permite que nosotros podamos excitar directamente los estados de los electrones libres o los estados de los excitones autoatrapados, porque la red probablemente ya está predispuesta a la distorsión. Entonces, todavía hay muchas cosas que necesitamos entender, pero bueno, hay mecanismos ahí detrás, ¿no? Incluso todavía hay a debate muchas de las cosas que les presté, ¿no? Los mecanismos, claridad. Lo que preguntaba el doctor Servando de si no existe, más bien, no hay seguridad de que solo sea un mecanismo de luminiscencia presente en determinado material. Hay materiales que tienen mezclas de todos los tipos de luminiscencia a la vez. Y, pues, identificarlos y ponerles nombre, pues también es una labor un poco compleja, ¿no? Entonces, pues sí, apenas estamos entendiendo un poco qué sucede con estos materiales. Perdón, ¿sí quedó un poco más claro? Sí, parece que sí, definitivamente se adelanta mucho, se entiende, bueno, ya lo entiendo mejor, muchas gracias. Y yo creo que también en función de esto, pues queda la idea de que hay como que cosas que medir, ¿no? En función de cierto tipo de parámetros, ¿no? De acuerdo incluso a lo que estás diciendo, como para hacer las determinaciones y de cierta manera concluyente, ¿no? ¿Qué sucede ahí en el experimento? Yo tenía la otra pregunta con respecto a la noción esta de que tienes estructuras con alto confinamiento y aún así con un alto confinamiento tienes cientos de microsegundos de tiempo de vida del material y pues ya la contestaste. Yo creo que de mi parte ya quedó conforme. Muchas gracias. Gracias, Zach, por tu participación. Vivi, por favor. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, doctor Ariel. Creo que es muy enriquecedora, sobre todo para mí que estoy moviéndome en estos temas. Yo tengo dos preguntas. La primera va enfocada al depósito de las películas. Para tus soluciones, en el caso del cobre, ¿sigues utilizando el ácido hipofosforoso o ya no lo estás empleando para prevenir? Estamos trabajando con distintos agentes, Ok. reductores. Sí. Hay efectos ahí medio importantes porque, por ejemplo, para el caso de los materiales que está trabajando Ulises, que les contaba que lo que quiere es generar, está compartiendo, generar materiales biocompatibles. El hecho de utilizar determinados aditivos y mezclarlos con polímeros con los que él va a trabajar propicia cambios en los polímeros que no son deseables. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese aditivo que tú mencionas, cuando lo mezclas con uno de los polímeros biocompatibles, cambia su estructura química y ahora se vuelve un chicle. Sí, acelera cataliza la reacción. Cambia. Entonces, sus propiedades finales ya no son las que nosotros queremos y tenemos que explorar otro tipo de agentes reductores, ¿no? Hay muchos en la literatura, hay unos muy efectivos, hay otros más verdes, hay otros, ¿no? Pues no hay uno mejor que otro, todo está en función de la aplicación. Pero sí, estamos investigando con otro tipo de agentes reductores. Y mi otra pregunta va relacionada al XPS de los de cobre. Me parece que mencionabas ahí que no tenías óxidos, pero veo ahí algo alrededor de 530. Entonces, si me puedes explicar qué es. No sé, no estoy segura. En una de las espectros.
Entonces, ¿te fijas? no sé realmente cuál es el spot del XPC. ¿Cuál será? El spot del AS. Ah, ya. Sí, ajá. Sí, sí, el spot size. Mira, aquí hay opciones. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, Porque, o sea, sí, el menos en la del cobro 2 es muy claro. Sí, o sea, parece ser que el oxígeno de entrada no está interactuando con el cobre, ¿no? el El oxígeno oxígeno que tú puedes apreciar aquí puede venir de dos fuentes, del Contaminación sustrato o ambiental. ambiental en forma Está de más dos. probable, ¿no? Puede ser. Ah, me llama la atención que ese es el único que tengas, si los otros dos no. Está en 530 y algo más o menos. Que no alcanzo a ver de aquí, si no se lo puedes ampliar. no todos tienen, Mira, ese está- Ah, ya. Está un poquito más para el de arriba. pero hay análisis de Hay eso, análisis no de eso, específicamente, no específicamente en estos materiales. no, El análisis no va en función de ver cuánto oxígeno hay, sino lo utilizan creo que para catálisis y lo que a ellos les interesa ver es la movilidad del oxígeno en la perovskita. Entonces hacen análisis de XPS, como el oxígeno más bien es oxígeno, no es oxígeno iónico, no va a reaccionar con el cobre. Es una molécula de O2, ¿no? Se absorbe físicamente y eso es lo que ven ellos en XPS. y si Si ves en en la bibliografía, yo he buscado espectros de XPS que no contengan oxígeno y no los he encontrado. Casi todos los materiales traen bandas. Sintetices y lo pases directamente sin que se exponga al ambiente. Sí. Sí. Gracias. Gracias, Vivi, por tu participación. Entonces, continuamos con las preguntas de Ulises. Ulises, por favor. Bueno, gracias, doctor. Estuvo muy interesante su presentación. Yo soy nuevo en todo esto, entonces no tengo como que mucha cultura acerca de lo que es todo sobre la luminiscencia, pero dependiendo de cómo yo haga la síntesis de mis materiales, cambia la estructura. Es decir, porque yo los hago por evaporación de solventes, ¿no? Evaporación lenta. Pero si llegara a hacer una película por el sistema de ACVD, cambiaría la estructura porque, por lo que sé, ahí lo que implica sería temperatura. Esa pregunta es muy buena, porque cuando tú tú haces una síntesis, como bien tú lo dices, un sistema cerrado, es decir, que tú le pongas a tus soluciones es lo que vas a obtener al final, que tú quieres controlar desde la solución. En este sistema es abierto, ¿sí? Es decir, hay precursores que se caen en la película, pero también hay precursores que se van de ella, ¿no? De acuerdo al sistema. De acuerdo a este diagramita, no todos los precursores se quedan en la película. Hay algunos que no reaccionan y escapan del sistema, ¿no? De tu película. Entonces eso vuelve ahora un poco más complejo la síntesis métrica perfecta de tu material, porque tienes que considerar pérdidas, número uno, por temperatura. Hay materiales que se evaporan a determinada temperatura. Cuando hicimos el trabajo de perovskitas, de acá, tuvimos que ponerle el doble de lo que usualmente se le pondría. Desde 1 a 1 ya se formaba la película. Pero vimos que no era mejor si le poníamos un exceso. Y eso era porque compensa las pérdidas de la molécula a la temperatura que estamos haciendo el depósito. ¿Sí? ¿Sí? Además, otra de las cosas, estás utilizando solventes durante el depósito. Aunque sea en fase Aunque sea en vapor, fase vapor, un solvente en fase vapor también te puede hacer un decapado de tu material. Entonces, puede atacar preferencialmente de determinadas fases o determinados elementos y va a desestabilizar tu estequiometría que quieres en tu película. Hay maneras de hacerlo. La principal manera es poner tus precursores, si todos los puedes poner en una sola esfera, así minimizas. Pero si los tienes que separar, entonces tienes que... El proceso se vuelve un poco más complejo, pero es posible. Y así es como logramos la segunda estequiometría, ¿no? De las perovskitas separadas. Aquí lo que tengo que hacer es utilizar diferentes concentraciones en las dos soluciones, pero ahí específicamente viene dado porque la tasa de mineralización de ambos materiales es distinta, ¿no? Es el número uno. Entonces,
definitivamente, cuando te mueves a otro sistema, tú ahorita estás trabajando en un con sistema precipitación, cerrado. en un sistema cerrado. Lo que tú le pongas, muy probablemente va a formar parte de tu material final. Pero Cuando ya son sistemas abiertos, hay muchas muchas cosas cosas que hay que tener en consideración. Entonces ahí tendría que jugar con las características del sistema y con las cantidades de mi solución. Sí. O sea, por ejemplo, tú cuando vas a hacer un depósito de soluciones y notas que una se agota más rápido que la otra. Una solución es la que se agota más rápido, dilúyela más, ponle más solvente. Para que tú molarmente arrastres la cantidad de precursores en ambas. La que se agota menos está más concentrada que la que se agota más rápido. ¿Sí? Entonces, se puede, pero hay que tener ahí distintas consideraciones. Gracias. Gracias, Ulises. Cristian, por favor, tus preguntas. Bueno, doctor Uriel, pues muchas gracias por su presentación. Fue muy enriquecedora para mí, ya que bueno, estoy trabajando igual con materiales luminiscentes, ¿no? Como usted mencionó. Mi pregunta es sobre respecto al crecimiento, ¿no? De las películas. Lo que noté que mencionaba que por capas, por islas o combinado. Aquí mi duda es, ¿cuál de los tres crecimientos es el mejor, con el que tenemos mejores resultados? Y esto se da de acuerdo a los precursores, dependerá de los precursores que utilicemos o de los resultados que queramos obtener. O sea, ¿qué parámetros importan más de acuerdo al crecimiento de estas películas? Ok, eso tiene otra vez. Es como la pregunta de ¿qué es mejor, un lápiz o una pala? ¿No? Pues la aplicación, sí. ¿Para qué lo quieres? Entonces, específicamente, no sé qué está pasando, creo que se cierra mi... Entonces, específicamente, el resultado están lo que se hace es una aproximación muy similar a se llama pinning. ¿Tienen un sustrato? Sí, donde ya tienen la capa que les va a inyectar las cargas. Encima le van a poner la perovskita. Pero si hacen una película continua, otra vez, los exitones se van a disociar, tienen que ser dominios muy chiquititos. Y para eso, la aproximación que mejora el resultado en la literatura es que crecen en los sustratos separados entre sí. No se ven exactamente como estos, pero son dominios aislados en forma de islas. Ahora, si tú lo que quieres es un fotodetector, lo que quieres es que haya conductividad y difusión en toda tu película, entonces probablemente sea mejor, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras texturizadas, ¿no? O sea, a mí no me gusta decir que salieron bien feas mis películas, sino que salieron texturizadas, tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, hay quien ha hecho análisis de este tipo de morfologías y encuentra que perovskitas con esta geometría en forma, ¿cómo se llama? Como arrugas. Se generan cavidades para dar la emisión. Y entonces la emisión se concentra en picos, las crestas del material y viene alimentado. En este tipo de estructuras, decir que, por ejemplo, este tipo de estructuras se pueden utilizar para atrapar energía, ¿no? Entonces, cuando viene un fotón, en lugar de ser reflejado, sumamente texturizado, viene y rebota hasta que es finalmente absorbido por el material. La diferencia, si fuera totalmente plano el material, es que se refleja, se dispersa, el fotón ya no es absorbido. Aquí tiene una gran probabilidad de que sí sea absorbido por la textura. Este tipo de estructuras, pues te digo que han sido útiles para la generación de LEDs. Entonces, todo depende de la aplicación. ¿Qué es mejor? Que lo queramos, ¿no? Exacto. Gracias, Cristian. Jorge, por favor, tus preguntas. Hola, Uriel, ¿qué tal? La introducción es todo muy buena, me gustó. Es muy simple y al punto. Estabas hablando de que para hacerlo escalable necesitabas pues que se podría depositar sobre grandes áreas, ¿no? Pero estás hablando de luminiscencia, entonces podrías pensar en LEDs. ¿Cómo adaptarías tu sistema para hacer los LEDs? Porque para hacer LED necesitas depositar tu material sobre las capas P y N, ¿no?
en lugar del vidrio. ¿Cómo lo modificarías para depositar sobre esas capas? Bueno, hay tecnologías que actualmente ya son maduras para ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, un sistema que se llama Roll to Roll, que se desarrolló, si no mal recuerdo, para hacer los LEDs flexibles. Y para eso, en lugar de usar vidrio, utilizan PET como sustrato, ¿no? Entonces, tienen un rollo de PET que se va desenrollando y del otro lado tiene un carrete que lo va enrollando. En medio de los dos carretes está el sistema de depósito. ¿Sí? Entonces, tienes un carrete que se está desenrollando, pasa por tu sistema de depósito y termina enrollándose ya depositado. Esa es una. Dos, en CIMAD yo tuve acceso a una incubadora de proyectos que está ahí mismo en Monterrey, en el mismo parque industrial, y ahí tenían un sistema de depósito de ACBD para recubrir vidrios, si no mal recuerdo, eran más grandes que esto, eran como 40 por 40 de vidrio, ¿no? Y hacían uso de una muy similar, pero era un peine de aire, muy delgadita y muy alargada. Entonces, era un sistema de bandas que transportando los vidrios pasaban por el sistema de depósito, ¿sí? Los vidrios estaban a temperatura controlada, era una cámara con temperatura controlada, y después salían y allá al siguiente proceso, ¿no? Entonces hay maneras de integrar eso en líneas de producción, sobre todo que sean continuas, ¿no? Sí, no, pero mi pregunta era más bien porque, o sea, tienes que depositar la película luminiscente sobre las capas P y N, ¿no? Pero la temperatura, por ejemplo, de depósito va a cambiar con respecto al grosor de las capas P y N, ¿no? O sea, pues se considera, ¿no? O sea, sí. Pero, o sea, hay un detalle técnico por ahí que afecte, es que no. Pues, me imagino que te refieres como a la conductividad térmica de la última capa, ¿puede ser? También, y aparte que tú vas a depositar sobre esa capa en lugar del vidrio, que es con lo que estás practicando. Entonces ahí podría haber una diferencia en el crecimiento, no sé. No, sí, eso es definitivo. Va a haber diferencias en crecimiento y en la morfología y en el tipo de crecimiento, ¿no? Pero bueno, como ahorita no estamos haciendo un LED, por eso estamos trabajando en vidrio, vamos a empezar a hacer un LED. Eso es real, ¿no? Entonces, el primer paso es ver cómo se comporta sobre el material efectivamente que vamos a utilizar. Puede ser un mejor depósito, puede ser uno peor, pero definitivamente tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Pero entonces el sistema que tenemos, bueno, que usamos, ¿lo puedes modificar directamente como está, hacer unas pequeñas modificaciones para obtener el LED o hay que hacer reinventar todo el sistema? Depende. Cambia tu material encima de... O sea, pero ¿ya has pensado más o menos cómo hacer alguna modificación? No se puede. Preguntar. ¿Qué capa tienes en mente? Óxido de No, titanio. pues acabo de por ocurrir. ejemplo, porque el óxido de titanio tiene una química superficial totalmente distinta al PIDOT, ¿no? Entonces, la química superficial de tu material de abajo va a definir totalmente cómo va a crecer tu material arriba. Entonces, que conducen, pero ayudan a que tu capa de material principal o el productor crezca. Usualmente en ACD no hemos probado nosotros el sistema es muy noble, vamos a adaptar a que obligar a que crezca el material. Sí. Pero bueno, hay una serie de aproximaciones, por ejemplo, este tipo de crecimiento, lo que dice, otra vez, el material crece preferencialmente sobre sí mismo, el último, el verde, crece preferencialmente sobre sí mismo que sobre el sustrato. Pues, ¿qué harías? Utiliza un aditivo que busca la energía libre respecto a tu solución precursora y el sustrato. Crezca ahora preferencialmente acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu participación. Julio, por favor. Tanta agresividad. Doctor Uriel, muchas gracias por la presentación, bastante amena, agradable y completa. Yo tengo un par de cuestionamientos nada más. Dentro de la presentación mostrabas un diagrama donde teníamos lo que era la estructura de las perovskitas, cuando hablabas de 2D, 3D, 0D. Si no recuerdo, mencionabas
a partir de la modificación de los haluros, yo estaba generando la separación de los puntos cuánticos dentro de lo que viene siendo la 0D. Ajá. Pero en una presentación, en la presentación previa, nos decías que al modificar este haluro, por ejemplo, bromuro, yoduro, se cambia el gap. Quiero pensar que esto se debe porque son átomos más grandes en comparación al cloruro. La pregunta va en este sentido. Si yo, por ejemplo, en lugar de utilizar los cloruros, utilizo una mezcla de haluros o una haluro más grande, en su momento, ¿se podría perder? La separación. Ajá. El ejemplo perfecto es este material. Este material ya está reportado. Y está reportado para cobre, potasio y en tres distintas versiones. La versión solo cloro, la versión solo bromo y la versión solo yodo. Es decir, lo que se cambian en los tres materiales distintos son los haluros que se ubican en los vértices de aquí, ¿sí? Y para los tres casos, sin importar el haluro, el material emite exactamente en la misma longitud de onda, ¿no? Para este acomodo molecular. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para las de antimonio, cuando tú cambias un bromo por un cloro, hay un corrimiento, ¿sí? Para otros casos, cuando tú modificas, para el manganeso, lo más importante es separar lo más posible los electroluminiscentes entre sí. El manganeso ya no se utiliza este tipo de arreglos. Por ejemplo, se utilizan moléculas que tienen anillos bencénicos y son muy voluminosas, que cuando se ensamblen no van a permitir proximidad para nada entre los manganesos. Porque los manganesos, a diferencia de los cobres, cuando están muy cerca, la transferencia de energía es muy eficiente, ¿sí? El cobre interactúa de manera favorable, el manganeso no. Entonces, dependiendo la aplicación y dependiendo lo que tú quieras, pues, es lo que vas a utilizar. Cambiar el haluro, en algunos casos tiene efecto, y eso tiene que ver con la estructura, pero en algunos otros no. ¿Qué efecto podría tener cambiar el haluro? Bueno, pues tal vez solo vas a cambiar las distancias entre estos dos, y aquí como los bromo las vas a alejar un poquito. Realmente aquí lo que hace que este material se comporta como se comporte son que no hay interacciones entre esta cadena con esta otra. Y eso se obtiene desde el cloro, no necesitas ponerle un haluro más grande. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. También mencionabas un poco más adelante cuando hablabas de la determinación energética a través de TAOC. Hacías referencia a que buscabas algo de reflectancia, pero ahí no me queda claro si eso es para tratar materiales en polvo o en forma de películas. Y si es así, ¿por qué buscaríamos más reflectancia difusa? El uso de reflectancia difusa viene más bien determinado porque estos materiales son súper absorbentes, se absorben muchísimo, muchísimo. Entonces, si tú vas a hacer una caracterización de UV-Vis, pues prácticamente el material te va a absorber todo, no te va a dejar ver las bandas, no se definen bien. Entonces, por eso se utiliza reflectancia, ¿no? Ahí sacas los espectros de reflectancia. Hay algunas ecuaciones, específicamente se llama Coulbel-Camonc, el método, en donde tú tomas tu espectro de reflectancia, lo conviertes a un espectro tipo Coulbel-Camonc con la ecuación, bajas la parte lineal a la... El eje del origen en cero para determinación energética. Es muy similar a TAU, solamente la ecuación es distinta porque estás haciendo uso de la reflectancia, no de la absorbancia. Pero es por eso, porque absorben mucho. Creo que no tiene que ver con la presentación, que sean polvo, película o líquido. Más bien tiene que ver con que absorben mucho. Porque básicamente yo que lo he trabajado, recuerdo que la parte de reflectancia iba más dirigida a la cuestión de polvos y TAO que era específico para películas. Entonces, por eso de ahí la cuestión. No, acá perovskitas, como las perovskitas son densamente muy ópticas, es decir, te van a absorber prácticamente todas las longitudes de onda en las que trabaja el material, y de 0 al 100% no vas a poder, pues otra vez resolver las bandas, ¿no? Muy bien, nuevamente muchas gracias. Gracias, Julio, por tu participación. Iván, por favor, tus preguntas. Pues muchas gracias por la presentación. Ya muchas de mis preguntas ya fueron resueltas.
¿Ya nos no, vamos a sí, ir? sí, de hecho sí, ya, por ejemplo, eso que decía, tenía duda de eso que decías que es una red suave y todo eso, pero ya, cuando que dijiste ya, se me quedó claro. Nada más, mi pregunta sería más como respecto a la temperatura, que, bueno, mencionaste que puede cambiar, ¿no? Con respecto a la temperatura. ¿Has hecho algunas pruebas que te digan a qué temperatura estos materiales llegan a, no sé, a cambiar su estructura o algo así? ¿O a la superficie de los materiales se cambia? No hemos hecho análisis de eso. A mí lo que me interesaría en este punto, una vez que ya está hecho el material, ¿sí? Hacer los análisis de los que platicábamos con el doctor Servando, de ver cómo se comporta en distintas condiciones de temperatura durante los procesos de luminiscencia. Hay varios de estos materiales, como el mecanismo de luminiscencia viene definido por el acoplamiento excitón-fonón. Cuando tú subes la temperatura de estos materiales, también sube su eficiencia. Y eso es un fenómeno que usualmente no se observa en los materiales luminiscentes convencionales, ¿no? Tampoco es tan complejo, pero son características para aplicaciones ahí específicas, ¿no? Que podrían resultar interesantes. Materiales que sean más luminiscentes en altas temperaturas, ¿no? Ok, gracias. No, era todo. Ok, gracias, Iván. La doctora Jessie sí levantó la mano, entonces, por favor, Jessie. Seguramente puedes responder. Bueno, sale un poquito del tema y mencionas que se pueden dopar con lantánidos, pero pierden la estructura cerodimensional, si no entendí mal. ¿Por qué sucede esto? ¿Es por su estado de oxidación, su número de oxidación? ¿Hay alguna manera en que puedan conservar esta estructura cerodimensional cuando agregamos lantánidos? No es muy claro todavía en este punto. Hay trabajos en donde han empezado a hacer estos materiales bimetálicos. Hasta el momento, hasta hace el año pasado, solamente había materiales de un solo elemento, solo de cobre, solo de antimonio, solo etcétera. Sí. Cuando tú dopas con un material, dopar significa agregar a la estructura principal, sin cambiarla. ¿Sí? Pero creo que más bien la aproximación para los lantánidos, sobre todo, no sería dopar, ¿no? Sería incorporar el lantánido en una red, es decir, que se integre dentro de la estructura cerodimensional. ¿Y eso por qué? Porque si te acuerdas, el principio de estos materiales es que no interactúan con otros centros luminiscentes. Entonces, si tú le pones un lantánido que esté separado de tu centro que se está excitando, no le va a transferir energía, ¿no? Entonces, lo que tienes que generar es este tipo de arreglos. Bimetálicos polimetálicos. Que en una de estas partes de las cadenas estuviera por un metal o por segundo metal, que pudiera interactuar de manera directa con los otros centros luminiscentes. Entonces, en este caso, creo que ya no es un dopaje, porque un dopaje es incorporar bajas concentraciones de lantánidos. Más bien es utilizarlo como un elemento adicional en la estructura, pero que forme parte de la estructura. Para que pueda interaccionar. Sí. Ok, pues muchas gracias también. Gracias por la presentación. Está muy, muy digerible. Entendí todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Jessica. Iván, por favor. Es que, sí, perdón, es que me surgió otra duda. Hace un rato ya veniste a hacer unos depósitos, estaba checando, y vi que al principio eran de un cierto color, y ya después de un tiempo cambiaron, eran como amarillos y cambiaron como a un color como oxidado, así. ¿Esto a qué se debe? Puede ser dos cosas. Estamos utilizando, para eso es un polímero, hablando de los aditivos que estamos utilizando para estabilizarlos. Hay un polímero que actúa como agente reductor. Y lo que sucede después de tener un cobre en estado 1, si lo sigues reduciendo, es pasarlo a cobre metálico, ¿no? Entonces, si estás apreciando una coloración metálica, es porque probablemente el polímero sigue actuando sobre estos materiales, ¿no? Entonces, ahí está sucediendo lo opuesto. En lugar de oxidarse a un estado cobre 2, está pasando a un estado 0, ¿no? Tal vez funcionó de más, sí, ¿no? Pero eso todavía, digo, eran las primeras pruebas, ¿no? Bajar la concentración de los aditivos que estamos utilizando podría ayudar. O utilizar mezclas de polímeros, ¿no? Para que no todo el polímero sea tan reductor. Muchas gracias, Iván. ¿Ya estuvo? Ya estuvo. Ok. Sí que yo pregunto primero, ya para que usted cierre, doctor. Yo nada más una pregunta, doctor Uriel.
Evidentemente, los espectros luminiscentes no arrojan como que suficiente evidencia de que tus materiales sean de baja dimensionalidad, ¿no? ¿Qué otra caracterización tendrías que hacer para probar que efectivamente tienes un material que es de baja dimensionalidad? Bueno, de entrada XRD, ¿no? Y comparar contra lo que está reportado para estas estructuras. Es complicado que dos XRD tan complejos sean exactamente o muy similares, ¿no? Entonces, de entrada creo que XRD te da una pauta para saber que tienes un material que ya está reportado. Ahora, si estás desarrollando un nuevo material, no sé, pregúntale a ellos porque es su chamba. Es lo que van a hacer ahora. Van a demostrar que tienen un material de baja dimensionalidad. Existe ahí un punto que dice en la literatura. Si tiene un stock sheet muy grande, si tiene una banda de edición muy amplia, tiene eficiencias altas, estás hablando de excitones autoagrupados y de materiales de baja dimensionalidad, ¿sí? Pero lo que está encontrando dices, ya no tienen stock shift tan grandes, pero todo lo demás se mantiene. Lo único que está cambiando es el stock shift. Ahora sus materiales absorben el nivel azul, emiten el amarillo, pero el nivel es una banda muy amplia, tienen las características de tiempos de vida muy largos, ¿sí? Entonces, apenas estamos entendiendo, pero sí hay manera de garantizar que hay interdimensionalidad. Lo que está pensando ahorita en el siguiente paso es en resolver la estructura química del material, ¿no? Para eso hay que hacer pues, un análisis de monocristal, cosas así, para resolver y definir en dónde están los cobres, si están interactuando entre sí y de qué manera se están acomodando. Ok, gracias. Doctor Ciro, por favor. Muy buena presentación, muy didáctica, Uriel. Yo creo que ayuda mucho a entender estos materiales que de por sí son complejos, ¿no? Yo realmente no tengo preguntas, pero sí tengo 2 o 3 comentarios. Uno de ellos tiene que ver con el papel de los lantánidos. Como tú mencionaste, los lantánidos, cuando entran como dopantes, favorecen la formación de una estructura tridimensional, o sea, favorecen la formación de una perovskita, pero efectivamente sabemos que hay reportes en los que se ha, ahora sí que realmente incorporado en una especie de distribución como parte, sí, como parte de la estructura, pero más bien nanoestructurada o microestructurada, no sé cómo se podría llamar, en la que, por ejemplo, el iterbio, que es uno de los componentes que estamos interesados, se introducen como una cadena paralela o intercadenas o interplanar, que ya no se puede considerar dopado porque en realidad entra una proporción 1:1 con el metal que se está utilizando, ¿no? Entonces realmente es más bien que eso sería ya una estructuración de la perovskita misma, porque ya no es, digamos, la perovskita per se, sino es la perovskita más una cadena o un compuesto, una componente que sería el lantánido. Yo creo que eso está bastante avanzado y ya hemos visto que hay gente que ha reportado ese rollo y parecía ser muy interesante también, ¿no? O sea, más allá de la morfología a nivel microscópico del material, de la perovskita misma, vienen otra serie de ingenierías, entre comillas, que se podrían hacer con lantánidos o con algún otro tipo de material que seguramente se podrá explorar, ¿no? En ese sentido, perdón, algo bien interesante que están encontrando últimamente son efectos de óxido reducción cuando se meten lantánidos en estos materiales. Entonces, como por ejemplo el del iterbio, que ya lo hemos alguna vez discutido, pero el europio también es uno de ellos, el terbio. Cuando se meten, comienzan a tener efectos de óxido reducción, generando emisiones que usualmente no se verían en otro tipo de cristales. De acuerdo. Bueno, en ese respecto, creo que la pregunta con la que se inició la sesión de preguntas de Servando es muy importante en cuanto a que si tu tema de tesis de doctorado fue sobre materiales laminares, hidróxidos metálicos laminares, ¿no? Y en ese caso, lo que se observaba
o lo que se observa desde el punto de vista de difracción de rayos X son réplicas de picos asociados con una dirección de difracción que tiene que ver con la característica laminar de estos materiales. Hasta donde yo sé, puede ser que esté equivocado, ese tipo de fenómeno no se ve en las caracterizaciones de difracción de rayos X de las perovskitas, ya sean laminares o como alambres, por así decirlo, o cualquier otro tipo, que tú esperarías ver eso reflejado en las características de difracción. Creo que por ahí vendría tal vez algo que seguramente es la inquietud que tiene Servando en relación con este tipo de caracterización, y también se refleja o da seguimiento a lo que está diciendo Vicente acerca de cómo realmente tú puedes comprobar que hay características lineales, cero-dimensionales, bidimensionales, etcétera, etcétera, en estos materiales, ¿no? Creo que por ahí hay bastante que hacer. Y la otra era la pregunta relacionada con, una vez que tú tienes una necesidad por cuestión de dispositivos, ya sea que sea un LED o una celda solar, etcétera, etcétera, lo primero, y tengo entendido que esa era la pregunta de Jorge, es la cinética de depósito, cómo se ve afectada en la medida que tú vas cambiando las características superficiales del material sobre las cuales vas a depositar la perovskita o cualquier otro que sea el elemento que estés depositando. Creo que eso también ya tú, durante los diferentes trabajos que hemos estado dando seguimiento, en alguna forma ya encontraste que dependiendo del material que se utilice como solvente o como antisolvente, etcétera, etcétera, es determinante la cinética de depósito y también en qué forma tú puedes afectar la capa que queda superficial sobre el sustrato, ¿no? Si es el sustrato, pues ya sabemos que generalmente es vidrio o alguna cosa que es completamente, no completamente inerte, pero sí en su mayoría inerte a los materiales que estás utilizando para depositar. Sí. Una vez que tú tienes una multicapa, entonces ahora viene una cinética que se reduciría mucho o se vería menos afectada si tú tuvieras, por ejemplo, una multicapa de materiales dieléctricos inorgánicos muy estables, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero si tú tienes una multicapa de materiales, como es común en el caso de los LEDs y en las celdas solares de perovskitas, que son más bien materiales que son cuasi orgánicos o semi-híbridos, algunos de ellos, y todo así por el estilo, ahí viene una complejidad que sí es importante considerar, ¿no? Entonces, sí. Yo con eso cierro, ¿no? Sí, definitivamente. Okay. Gracias, doctor Ciro, por su participación y pues bueno, gracias a todos los presentes y nuevamente agradecemos al doctor Uriel por su excelente exposición. Gracias a todos. Y pues bueno, un aplauso otra vez para el doctor Uriel. Como donas, no me va nada. Ok, y la siguiente semana estaremos de descanso, ya que la mayoría de miembros del grupo pues estarán en el Congreso de Cancún trabajando. Y regresaremos dentro de 15 días con la participación del doctor Iván Corrales directamente desde la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca. Entonces, nos vemos y hasta luego.